Tema 22. La expresión de la causa, la consecuencia y la finalidad. La lengua permite relacionar los hechos mediante vínculos lógico-semánticos como la causa, la consecuencia y la finalidad. Estas relaciones no se expresan sólo mediante nexos, sino también mediante sintagmas preposicionales, subordinadas, infinitivos, modo verbal y marcadores discursivos. Su estudio conecta la sintaxis de la oración compleja con la organización argumentativa del texto. Causa y finalidad. Vamos a ver la relación y la diferencia. La causa y la finalidad están próximas porque ambas responden a una motivación. Sin embargo, se diferencian por la orientación de la relación. La causa mira hacia el origen, la razón o el motivo de un hecho, mientras que la finalidad mira hacia el objetivo o resultado buscado por la acción. Se marchó porque estaba cansado. En este caso, cansancio es la causa de la marcha y explica por qué se produjo este hecho. Se marchó para descansar. Aquí descansar no es el motivo previo, sino la meta o propósito. De forma sencilla, la causa responde a por qué en sentido retrospectivo, mientras que la finalidad responde a para qué en sentido prospectivo. Esta distinción es esencial porque algunas formas, especialmente los sintagmas por y para, pueden confundirse si no se atiende al significado global del enunciado y la diferencia entre causa y finalidad no se da igual en todas las lenguas. De hecho, hablantes, por ejemplo, de ruso o de inglés pueden tener muchos problemas para introducir correctamente el uso de por o para. Bien, vamos a hablar ahora de la expresión de causa. La causa expresa el motivo, razón, origen o fundamento de un hecho. Puede aparecer integrada en la oración mediante un complemento circunstancial de causa, una subordinada adverbial o funcionar como relación textual entre enunciados. Si lo hiciéramos así, sería con estos ejemplos. El primero, no salió porque llovía. ¿Mm? Aquí tenemos una subordinada, aunque la segunda es impersonal. Suspendió por falta de estudio. Este sería un complemento circunstancial de causa, porque no tiene verbo. Y como estaba enfermo, no acudió al examen. Es decir, a causa de su enfermedad, no acudió al examen. Solo que aquí tenemos dos yuxtapuestas. Vamos a ver la diferencia entre causales de enunciado y causales explicativas. Una distinción especialmente útil es la que separa causales del enunciado de las causales explicativas o causales de la enunciación. Las causales del enunciado expresan la causa real del hecho principal. La subordinada explica directamente por qué se produce la acción o estado de la principal. Por ejemplo, no vino porque estaba enfermo. La enfermedad es la causa real de que no viniera, en este caso. Las causales explicativas no expresan necesariamente la causa del hecho, sino la razón por la que el hablante afirma algo o llega a esa conclusión. Está en casa porque tiene la luz encendida, ¿vale? Aquí, que tenga la luz encendida no es directamente la causa de que esté en casa, sino que tú como hablante deduces eso y lo expresas. Haces una explicación. Por eso se llaman causales explicativas. Ahora vamos a hablar de el sintagma preposicional como expresión de causa. La causa puede expresarse mediante sintagmas preposicionales. En estos casos, la relación causal se condensa en un grupo introducido por una preposición o locución preposicional. Lo hizo por miedo, no viajaron a causa de la tormenta, llegó tarde por culpa del tráfico y las principales formas son por, a causa de, debido a, por culpa de, gracias a también, con motivo de y en razón de.
Cada una puede añadir algunos matices. Por culpa de suele tener valor negativo, mientras que gracias a se presenta como una causa favorable. Debido a y a causa de son seguramente las más neutras y también algo más formales. Nexos y marcadores que expresan causa. La causa también se expresa mediante subordinadas causales introducidas por nexos, como lo serían porque, como, puesto que, ya que, dado que, debido a que, a causa de que, incluso pues. No salimos porque llovía, dado que no hay un acuerdo, se aplaza la reunión, no insistas, pues la decisión está tomada. En el plano textual aparecen también conectores y marcadores del discurso de explicación o justificación, como por esta razón, por este motivo, de ahí que... Algunos de ellos se sitúan ya en la frontera entre causa y consecuencia, porque conectan una razón previa con el efecto que se deriva de ella. Vamos a hablar ahora del modo en las oraciones causales y como normalmente ocurre, depende del grado de compromiso con la realidad el uso de indicativo o subjuntivo. Con indicativo, la causa se presenta como real o asumida por el hablante. No vino porque estaba enfermo. Mientras que con el subjuntivo, la causa puede presentarse como asumida, rechazada, hipotética o insuficiente. No lo hizo porque estuviera enfadado, sino porque tenía prisa. Y tenemos aquí dos, ¿vale? En este caso no se afirma que estuviera enfadado, al contrario, se descarta esa causa. No porque sea difícil, vamos a rendirnos. Aquí la dificultad se menciona como posible razón, pero se rechaza que baste para justificar la rendición. El modo, por lo tanto, no expresa solo tiempo o realidad, sino también la actitud. Vamos a hablar ahora de la expresión de finalidad. La finalidad expresa el objetivo, propósito, intención o meta hacia el que se orienta la acción. A diferencia de la causa, no remite al origen de hecho, sino al resultado. La finalidad puede expresarse mediante sintagmas preposicionales o construcciones de preposición más infinitivo. La forma más frecuentes son para, a fin de, con el fin de, con el propósito de, con la intención de y con vistas a. Estudia para probar, vino a despedirse. Serían algunos ejemplos. En estos casos, la construcción final no explica por qué ocurrió el hecho, sino para qué se realiza una acción. Eh, Vamos a ver finales con infinitivo y con subjuntivo. Las estructuras finales presentan una diferencia básica entre las construcciones de infinitivo y las subordinadas con para qué más subjuntivo. Cuando el sujeto de la acción principal es el de la final, el sujeto de la acción final, y estas coinciden, lo normal es emplear el infinitivo. Juan estudia para aprobar. ¿Quién va a aprobar? Juan. ¿Quién estudia? Juan. Por eso usamos el infinitivo. El sujeto de estudiar es el mismo, ¿vale? Cuando los sujetos son distintos, se utiliza una subordinada final con el verbo personal, normalmente en subjuntivo. Te llamo para que me ayudes. Yo llamo para que tú me ayudes. Cambio de persona. Habla más alto para que todos te oigan, ¿vale? Habla tú más alto para que ellos te oigan. O sea, ellos oigan a ti. La finalidad se expresa como resultado buscado, todavía no realizado, lo que explica la presencia habitual de subjuntivo en las finales con verbo personal. No se ha realizado aún. Tipología semántica de las finales. Las construcciones finales pueden presentar diversos valores semánticos. Están las finales de propósito o intención, trabaja
para ahorrar con la intención de ahorrar. Finales de destinatario o utilidad. Compré un cuaderno para mi hermana. Sería, compré un cuaderno y la destinataria es mi hermana, en este caso, ¿vale? Este es el tipo de oración final que se puede confundir con un complemento indirecto según el estilo o las gramáticas que estemos estudiando. Finales preventivas. Cierra la puerta para que no entre frío. Prevenimos algo. Finales de resultado buscado. Lo explico con claridad para que nadie tuviera dudas. Todas estas construcciones comparten la orientación prospectiva, el contenido final se presenta como meta, utilidad o efecto. Caracterización sintáctica de las finales. Desde el punto de vista sintáctico, las finales pueden aparecer como sintagmas preposicionales, construcciones de infinitivo o como subordinadas con verbo personal, ya lo hemos dicho. Tradicionalmente, las finales se han incluido entre las subordinadas adverbiales impropias. Esto lo hemos hablado en otros temas, junto con las causales, las concesivas, las condicionales, las consecutivas y las comparativas. Sin embargo, no son adverbiales en sentido estricto como las temporales, locativas o modales, porque no equivalen a un adverbio prototípico, es decir, no podemos hacer una sustitución adverbial porque no va a existir tal cosa. Simplemente lo que expresan es una relación lógico-semántica entre las dos proposiciones, ¿vale? Y vamos a hablar ahora de las condiciones generales de la finalidad oracional. La finalidad oracional presupone normalmente tres condiciones: un sujeto agente o intencional, una acción orientada hacia una meta y un resultado no realizado todavía. Juan estudia para probar. Este ejemplo es prototípico porque Juan realiza una acción voluntaria encaminada a un objetivo. En cambio, una oración como la siguiente solo resulta natural en un contexto literario, religioso o teleológico. Eh, Llueve para regar el campo. ¿Vale? Aquí la lluvia no tiene una intención, por eso la finalidad se interpreta aquí de forma figurada o se atribuye desde fuera. Y por último, vamos a hablar de las consecutivas, bueno, de la expresión de la consecuencia. La consecuencia expresa el efecto o resultado derivado de una causa, de una situación previa o de una intensidad. Es en cierto modo la relación inversa de la causa. No vino porque estaba enfermo. La subordinada expresa causa. Estaba enfermo, así que no vino. El segundo miembro expresa la consecuencia. Y tenemos consecutivas con elemento intensificador y sin elemento intensificador. Las que no tienen elemento intensificador se llaman consecutivas no intensivas y expresan una consecuencia global derivada de lo anterior. No dependen de un cuantificador como tan o tanto, sino de la relación lógica entre dos hechos. Por ejemplo, no había estudiado, así que suspendió. La carretera estaba cortada, por tanto, llegamos tarde. Este tipo de consecutivas son las que tenemos en la mente normalmente cuando hablamos de consecutivas. Los nexos y marcadores más frecuentes son así que, por tanto, por consiguiente, en consecuencia, luego, de modo que, de manera que y por eso. Estas formas tienen especial importancia en textos expositivos y argumentativos porque sirven para organizar razonamientos. Y ahora vamos a hablar del otro tipo, las consecuencias que sí tienen un elemento intensificador.
Estas se llaman consecutivas intensivas. Expresan una consecuencia derivada del grado, cantidad o intensidad de un elemento previo. Suelen presentar correlaciones como tan, que, ¿vale? Tanto que, tal que, de tal modo que. Ejemplo, era tan difícil que nadie lo resolvió. Había tantos alumnos que faltaban sillas. Trabajó tanto que acabó agotado. Estas construcciones conectan la expresión de la consecuencia con la cantidad, cualidad y grado. La consecuencia aparece como resultado de una intensidad previa, de hecho. Y también podemos relacionar las consecutivas con las comparativas, porque estas pueden parecerse formalmente porque ambas usan cuantificadores o intensificadores, pero expresan relaciones distintas. La comparativa establece una relación de igualdad, superioridad o inferioridad entre dos términos, mientras que la consecutiva presenta un efecto derivado de una intensidad. Es tan alto como su hermano. Esto es una comparativa de igualdad, ¿vale? Los términos que se comparan es él y su hermano, ¿vale? O sea, la altura de él y con la de su hermano. Esta oración es consecutiva, intensiva, ¿vale? La siguiente es tan alto que llama la atención. Pues ahí tenemos la diferencia. Las consecutivas intensivas muestran que la consecuencia puede depender de una cantidad, de una cualidad intensificada o de una acción intensa o repetida. Por ello, estas estructuras se sitúan en la frontera entre sintaxis, semántica y pragmática. Vamos a hablar ahora de la expresión textual de la causa, consecuencia y finalidad. La causa, la consecuencia y la finalidad no funcionan solo dentro de la oración, también son mecanismos de cohesión textual y de organización argumentativa. En textos expositivos, académicos, administrativos o periodísticos, los conectores permiten organizar los razonamientos y hacer explícita la relación entre ideas. Por ejemplo, si hablamos de tipo de relación de causa, los marcadores más frecuentes serían porque, ya que, puesto que, dado que, debido a que, cómo y pues. Lo hemos dicho antes. Pero también tenemos los de consecuencia. Por tanto, por consiguiente, en consecuencia, así pues, de ahí que, por eso, para que, a fin de, con el fin de, con el propósito de, con vistas a. Estos marcadores son especialmente relevantes en la escritura argumentativa. Y en educación secundaria y bachillerato este tema permite trabajar una distinción que el alumnado suele confundir: causa, consecuencia y finalidad. Conviene partir de ejemplos próximos y transformarlos para que se vea la diferencia entre las tres relaciones. No salió porque llovía, llovía así que no salió, o cogió un paraguas para no mojarse. Ahí tendríamos una de cada tipo. Didácticamente también resulta interesante, por ejemplo, hacer actividades de transformación sintáctica, porque muestran que una misma relación conceptual puede formularse con diferentes estructuras. Por ejemplo, no vino porque estaba enfermo o estaba enfermo, por eso no vino. ¿Vale? Significa lo mismo. También es conveniente trabajar estos contenidos en textos reales. En la exposición y la argumentación, los conectores causales, consecutivos y finales permiten ordenar la información, justificar una tesis, extraer conclusiones y explicar objetivos. Por tanto, el análisis sintáctico debe vincularse con la comprensión lectora y la expresión escrita. Y como conclusión, estos tres elementos, causa, consecuencia y finalidad, se expresan mediante sintagmas preposicionales, subordinadas, infinitivos. Jugamos también con el modo verbal, dependiendo de la implicación con la realidad, y marcadores discursivos que conviene controlar. Todo este dominio nos permite comprender mejor la relación entre los hechos y
mejorar la cohesión de textos expositivos y argumentativos, así como la redacción e incluso el análisis de los textos que estamos leyendo.